Ser parte de su familia para llevarles a ustedes una hora de diversión, de entretenimiento y también de información. Hoy en Diálogo estaremos realmente compartiendo con un gran amigo que en breve se los voy a presentar. Les voy a dejar la incógnita con un poco de su perfil. Un hombre que ha sido ícono y ejemplo en los medios de comunicación, un excelso periodista, un destacado dirigente político, un exgobernador del estado Bolívar. Por ahora no le digo más, no le digo más. Vayan pensando a quién me refiero. En breve se los voy a presentar. Primero y como de costumbre, nuestro análisis. Como ciudadano, lo que deseamos es sentirnos protegidos. Sentirnos protegidos significa la protección de nuestros bienes materiales, pero también la sensación de estar protegidos en nuestra vida misma. Fíjese usted, Venezuela refleja unos datos estadísticos interesantes a nivel de lo que inseguridad se refiere. En algunas naciones se puede hablar de seguridad, en la nuestra, lamentablemente, debemos hablar de inseguridad. Cifras oficiales, las hay. Cifras de ONG, las hay. Pero hoy la percepción del ciudadano es lo que nos sirve de guía, de termómetro, para poder valorar qué tanta inseguridad o seguridad pueden sentir los ciudadanos en la calle. Lo que recogen los medios de comunicación sobre atracos, sobre secuestros, sobre violaciones, sobre hurtos, sobre robos, bueno, usted es testigo de ello. Por lo menos acá, en este último mes aumentaron a un 12% los homicidios en 6 estados fronterizos de Venezuela. Ojo que las fronteras es una dimensión distinta. La frontera es otro mundo, donde realmente hay mafias delincuenciales, pero también delincuencia uniformada y con chapa y con armas reglamentarias. Nos referimos a cuerpos militares y policiales que desde la trata de blancas, el tráfico de drogas, de combustible, de otros bienes que van y vienen de Colombia, pero además de personas mismas y el paso por trochas, bueno, se hace típico y es un gran negocio, una gran empresa delincuencial. Pero no solamente es el tema en la frontera, es que siguen aconteciendo hechos delincuenciales en el país y el ciudadano a veces se pone a reflexionar y dice, ¿y dónde me quejo? Y si me quejo, ¿qué garantía tengo yo que no quedo expuesto ante la delincuencia y que no voy a ser presa mañana de represalias, de presiones o de consecuencias por haber denunciado al AMPA? Porque parece mentira, se entera de lo que muchos van a denunciar. Los cuerpos de seguridad, el 6CPC, por ejemplo, ha dado números telefónicos para que se realicen denuncias secretas, confidenciales, donde el compromiso es que nadie se entera de lo que usted denuncia. La Guardia Nacional Bolivariana también ha hecho lo propio. Y esperemos que así sea, porque el ciudadano necesita en quién confiar. El ciudadano quiere saber de verdad que tiene hombres y mujeres profesionales de los cuerpos de seguridad dedicados a protegerle. No puede ser que el consejo que te den es no te metas por allí porque te pueden atracar. Quítate ese reloj, muchacho, no te pongas tú, muchacha, los zarcillos porque te pueden atracar. Cuando tú deberías tener una percepción de seguridad, que los funcionarios policiales, que la política general de seguridad está dada para protegerte. Comenzamos por funcionarios bien formados, bien escogidos, bien capacitados, bien pagados, pero además zonas iluminadas, contar con tecnología, con cámaras, con patrullas, con recursos, armamento al día, un sistema judicial que funcione y no que sea para el tonto y para el rico o el pudiente o el enchufado. No hay justicia y puede hacer lo que le dé la gana. Sentirse seguro en Venezuela supone
confiar en las autoridades. Y la confianza no se decreta, la confianza se gana. Hasta el próximo análisis. Y bien, continuamos con mucho más de diálogo y lo prometido es deuda. Le di algunas pinceladas sobre nuestro invitado especial, la tarde y la noche de hoy. Le dije que era un connotado y destacado periodista, dirigente político de primer nivel. Además de ello, fue gobernador del estado Bolívar. Pero por si usted no lo sabía, el hombre es un Iron Man. Es trota, nada, ha cruzado el Orinoco nadando, se va para las islas nadando. Y no conforme con todo eso, es miembro del Directorio Nacional de Vente Venezuela. Hoy con nosotros en Diálogo, Omar González Moreno. Omar, bienvenido a Diálogo, ¿cómo estás? Hola, Gilberto. Bueno, muy generosa tu presentación. Muchas gracias, un placer estar en tu No, programa. y me quedé corto porque por la verdad, o con la verdad ni temo ni ofendo, debo decirles además que Omar González para mí, para este servidor, ha sido un ejemplo. De él he aprendido casi todo lo que sé de los medios de comunicación y te lo quiero agradecer una vez más, Omar, por tu gentileza, por tu humildad, tu desprendimiento y por siempre dar oportunidades. De verdad te lo agradezco en público también, hermano. Muchas gracias, realmente honrado. Y una amistad de muchos años. Trabajamos juntos en varios medios, entre ellos Telecaribe, de gran Entre ellos, es corporación. correcto. ¿Cómo no? Bastante. Ahí tuvimos como 10 años juntos aproximadamente. Sí. Y con tanta gente buena, Omar, que compartimos allí. Esa fue la etapa en la que, pionera de la televisión regional. Antes en Venezuela habían solo los canales nacionales y TVO y Telecaribe en Anzoátegui y en el Oriente rompieron esa Como señal abierta, sí. señal abierta. Tenían incluso más sintonía que los canales nacionales. Eso se vino abajo en los últimos años. Muy lamentable, porque era una fortaleza para el vecino, era una fortaleza para las regiones. Claro, porque difícilmente un dirigente vecinal, un dirigente empresarial de la zona tenía acceso a los medios nacionales. En cambio aquí, para tratar los temas regionales, los temas locales, los temas municipales, pues estaban estas televisoras como esta, en la que se ventilan. Y los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes profesionales, los jóvenes, en fin, los distintos sectores de la vida regional, pues pueden comunicarse directamente con sus vecinos, para decirlo de algún modo. Cada día menos ventanas para que la colectividad, para que el vecino pueda expresar, para que pueda aplaudir lo bueno y para que pueda criticar lo malo. ¿Tienes una idea de cuántos medios de comunicación social han sido cerrados en los últimos años? ¿Cuántos, Omar? 600, más de 600. ¿Cuántos? Más de 600 medios de comunicación social. Me refiero a periódicos, radios, televisoras, nacionales y regionales. Imagínense ustedes que el Estado de Anzoátegui llegó a tener 18 medios impresos, periódicos diarios y semanarios. No queda ni uno. Wow. Ni uno. Radioemisoras, AM, frecuencia, amplitud modulada y frecuencia modulada, han sido cerradas más de 100 radioemisoras en el país. Televisoras, habían 11 televisoras nacionales, ahora se cuentan con los dedos y con muy baja sintonía. Bueno, para que tengan una idea, el Nacional, para hablar de algunos medios, Panorama, que eran realmente decanos de la prensa, el Impulso de Barquisimeto, Antorcha, El Tiempo, que era uno de los periódicos más importantes del país, bueno, todo eso se vino abajo. Omar González Moreno, también diputado a la Asamblea Nacional, lo hemos visto en francos debates desde el 2015. Omar, esta Venezuela de hoy, que es la realidad, lo que tenemos aquí en el día a día, se supone que con los recursos que ha contado el país, deberíamos tener una calidad de vida que se pudiese percibir por lo menos como buena, por lo menos como aceptable. Ninguna economía, ningún país es perfecto. Pero en el caso venezolano, me gustaría tu percepción sobre cuáles elementos crees tú que han privado para que tengamos la crisis que poseemos en diferentes sectores, en lo económico, en lo político, en lo social. Si ha sido falta de dinero
si ha sido falta de gerencia o ha sido falta de voluntad política. Responde Omar González Moreno, pero al regreso de publicidad. Ya regresamos. Y no se equivocó Omar González, porque vamos a disfrutar de algo delicioso. Omar, por favor, te pido disfrutes esta taza de café. Sí, te va a encantar. Realmente un placer. Un placer. Altos Café Gourmet. Altos Café Gourmet es fuerza, aroma y sabor. Es un café que tiene una textura, un sabor de verdad sin igual. Se los recomiendo. Altos Café Gourmet. Fuerza, aroma y sabor. ¿Qué te parece el café, Omar? Excelente. Divino. Excelente. No sé si aquí en Anzoátegui se produció un excelente café en Bergantín. ¿Cómo no? En Alto, en Guayuta. De hecho, había una torrefactora en Bergantín. Sí, y no sé, en los Altos de Santa, que se llamaban aquella época ahora de Sucre. Santa Fe, ahora Altos de Sucre, pero hay una parte que pertenece a Anzoátegui, sí, que es Guayuta. Allí todavía hay los cafetos. Que pertenece a Guanta. Pertenece al municipio de Guanta. Se produce un excelente café, pero este es excelente, no sé de dónde. A un dirigente político le preguntaron que dónde se daba el mejor café de Anzoátegui. ¿Sabes qué respondió? ¿Qué respondió? En los velorios. Pero es serio. Sí, no me extraña. Debe haber sido de un humor negro. Omar González Moreno, en el segmento pasado dejamos una pregunta que tiene que ver que ¿a quién atribuyes tú la crisis política, económica y social que vive, que padece a la pésima calidad de vida del venezolano actual? Nos referimos a algunas variables, por ejemplo, falta de dinero, por ejemplo, falta de voluntad política, yo le agrego de repente el bloqueo económico, de repente el saboteo hacia el gobierno para que no pueda hacer las cosas. ¿Cuáles son los elementos que han privado para que tengamos una Venezuela como la que hoy tenemos que vivir? Hay un solo elemento que debería de citar porque es el responsable fundamental de la destrucción de Venezuela como uno de los países más prósperos de América Latina. Ese es el modelo político que está imperando en Venezuela. Hay un viejo referencia que dice, si tú agarras el desierto de Sahara y se lo pones en manos de socialistas, los pones en manos de comunistas, se acaba la arena. En Venezuela pasó esto. En Venezuela, un país con los recursos económicos más formidables que nación alguna haya tenido, llegaron los socialistas, llegaron los comunistas con el chavismo y destruyeron el país. Esa es la gran verdad. Lo mismo sucedió en países con recursos similares, incluso superiores. Eso ha pasado en la Unión Soviética, que bueno, se cayó sola. Se cayó sola la Alemania dividida, la Alemania oriental, la Alemania comunista. Bueno, estaban en la misma ciudad, la mitad era próspera, tenían una gran calidad de vida y los otros estaban comiendo los perros y las ratas para poder sobrevivir. En Cuba tienen 60 años, uno de los países más prósperos del Caribe, y están en este momento pasando de caín. En la China, hasta que llegó, que inventaron aquello, a mí no me importa de qué color es el gato con tal de que case ratón, y se convirtieron en un país capitalista salvaje y ahora está disputando el poderío económico del mundo. Es decir, aquí lo que hay que cambiar es el modelo económico. Alemania, tú eres economista, Gilberto, y sabes que después de haber sido destruida en la Segunda Guerra Mundial, bajo las cenizas de aquella destrucción terrible, llegó un modelo económico que se conoce como el ordoliberalismo, es decir, la economía social de mercado, y hoy por hoy Alemania, se habla del milagro alemán, es el país más próspero, y lo fue después del 45, con el canciller, le llamaron el canciller de hierro, Konrad Adenauer, y además es el modelo liberal el que pudo lograr el milagro alemán y hoy por hoy es el país más próspero de la Europa conocido. Y así podríamos hablar de Gran Bretaña, podríamos hablar
de Estados Unidos, es decir, los países liberales, los países que respetan la propiedad privada, que la propiedad privada es sagrada, que estimulan la competencia, que respetan la meritocracia, son los países más prósperos y sus ciudadanos viven la mejor calidad de vida. Omar González, me hablas de esa Europa, me hiciste ir al 45, me hiciste ir a la Segunda Guerra Mundial y hubo un plan de reconstrucción de los aliados hacia esa Europa devastada, el conocido Plan Marshall. Y si mal no recuerdo, creo que fueron 13.400 millones de dólares. Vamos a poner en contexto. 13.400 millones de dólares para reconstruir las principales capitales de todos los países devastados. Con toneladas de bombas que cayeron de los B-52, que acabaron con todo. Con la infraestructura de puente ferroviaria, de gas, de todo, hasta las iglesias. Y no quedó nada. No quedó nada. En Venezuela, Omar, en estos últimos 21 años, se habla que ha entrado más de $1 billón, con B de barbaridad. Más de $1 billón ha entrado al país. $1 billón de millones de dólares. Sí, con 14.300 millones se pudo comenzar la reconstrucción de Europa. ¿Qué no podemos hacer con $1 billón? ¿Qué es lo que ha pasado, Omar? Y un país de apenas cercano al 1.000.000 de kilómetros cuadrados, con 30 millones de habitantes, imagínate. Bueno, si lo sacamos per cápita, para que imagínate. tengan una idea, por ejemplo, Venezuela le pidió un préstamo a China de $50.000 millones en este periodo de régimen. $50.000 millones. Parte de eso era para construir el primer tren bala de América Latina. Iban a unir el occidente con el oriente venezolano a través del ferrocarril Tinaco en el estado Cogede, Anaco en el estado Anzoátegui. Para ello contrataron a la empresa, la primera gran empresa china en ferrocarriles, y comenzaron la instalación. Compraron los rieles, compraron los vagones, contrataron a 5.000 trabajadores venezolanos para construir el ferrocarril. Eso fue en el año 2006. Tenía que haber terminado en el año 2012. ¿Tú sabes qué le pasó? Que no terminaron de pagarlo. El fondo chino, con eso se financió. Se retiró el consorcio chino, dejó los campamentos en Anaco, en Sarasa, y ustedes saben lo que están haciendo. La están desguazando, descuartizando para venderlo como chatarra. Vagones nuevecitos, sin estrenar, están saliendo por el puerto de Guanta. Hay unos carroñeros del hierro que están destruyendo la industria ferroviaria, la industria petrolera, están desmantelando taladros, motores, están desmantelando gasoductos, oleoductos. Las empresas básicas de Guayana, Ferrominera, Sidor, Alcasa, Benalún, Bauxilún, están siendo picados como carros robados para sacarlo por Guanta, para venderlo como chatarra. Pero todo lo que queda en pie en Venezuela lo están sacando como chatarra. Es una mafia de la chatarra lo que está allí. Omar, no es una exageración decir que hay una mafia de la chatarra, no es una exageración decir que se está deshuesando y descuartizando a Venezuela, no es una mera oposición al gobierno, no es una mera condición política de adversar y decir que nada funciona, que todo está malo. ¿Realmente crees que se están llevando todo? Pero tú vives aquí. Sí, señor. Y quieres hacer alcalde de... Tú has visto la avenida Raúl Leoni, que es la avenida que va hacia el puerto de Guanta. Mira, esas son colas y colas de gandola. Yo he visto pailas que se sacan de Sidor, pero ni siquiera picarla completa. He visto motores, he visto válvulas de la industria petrolera sacándolas para allí como chatarra. Había una empresa ahí en Los Potocos, que es la jurisdicción del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, Fospuca, que fabricaba tubos para la industria petrolera y para los acueductos de Hidrocaribe. Y habían cientos y miles de tuberías depositadas en los patios de esta empresa. Anda a verlas ahorita. Ni uno. Se las han llevado, las han picado y se las han llevado y las están vendiendo. Se fue estatizada esa empresa, ¿no? Fue estatizada, era una empresa privada. Sí, pero creo que no era Fospuca, creo que era Sidetur. No era Fospuca, era la empresa. No Fospuca, que es una empresa... ok. Fospuca. Era la empresa que construía tubos sin costura. Ahora traen esa tubería desde China, de mala calidad, como casi todos los productos chinos. Omar González Moreno, ¿por qué sigues en Venezuela si todo está mal? No me respondas, Omar, lo hacemos al regreso de publicidad. Ya regresamos.
Continuamos con mucho más de diálogo, disfrutando de nuestro invitado especial, Omar González Moreno. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios por el 0414-820-5103 para que usted pregunte, para que usted critique, para que usted proponga, para que usted aplauda lo bueno también. Omar González Moreno es miembro del Directorio Nacional de Vente Venezuela, partido liderizado a nivel nacional por una mujer corajuda, de mucho respeto y admiración, como lo es María Corina Machado. A Omar González Moreno en el segmento pasado nos hizo una radiografía tétrica de Venezuela, devastadora desde su punto de vista. Y le preguntamos entonces, ¿y qué haces aquí, Omar? ¿Por qué sigues en Venezuela, Omar González? Porque yo amo mi país. Y esto no es una frase hecha. Una de las cosas que a mí me conmueve más es el desapego, que desde luego toda generalización es un error, pero desde hace muchos años en la educación primaria, secundaria, eliminaron materias como por ejemplo moral y cívica, disposiciones en las cuales tú no podías dejar pasar por alto una efeméride importante como el 19 de abril de 1810 o el 5 de julio de 1811 o el día de la batalla de Carabobo en 1821, en fin, las fechas patrias. Tú tenías la obligación de izar la bandera, ir a casa, comercio, que no izara la bandera ese día era multada, pero además te enseñaban los valores fundamentales, los principios, el amor hacia la patria. Todo esto se ha olvidado. Todo esto ha sido dejado a un lado. Y desde luego, yo vengo de una generación donde el amor a la patria, el amor al país, a sus símbolos verdaderos, porque nos los han cambiado, y esto no es fáctico, esto no es casual, esto es deliberado. Nos cambiaron la bandera, nos cambiaron el escudo, nos cambiaron el nombre de las avenidas, nos cambiaron el país. Nos quieren borrar la historia. Por eso yo escribo todos los sábados las crónicas de Anzoátegui. Oye, te quiero felicitar, me han gustado. La pasada fue de... Esta fue de Soledad. De Soledad, de Independencia. Una historia fascinante. Sí. Cómo nació esta pequeña población, hoy capital del municipio de Independencia, del estado de Anzoátegui, en la ribera norte del río Orinoco. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? La gente no sabe. Sus diferentes fundaciones, me la leí toda, Omar. No, hermano, pero es que hay Sir Walter Raleigh, el terror del Caribe, este pirata que inspiró hasta unas películas de las piratas del Caribe, ¿no? Ese estuvo 2 veces en Bolívar y le incendió en Ciudad Bolívar, y la gente huyendo justamente de esas invasiones, porque este pirata inglés creía que esa era la puerta de entrada al Dorado, y tenía razón. Si no, ahí está el arco minero, y entonces como no encontró la ciudad de oro puro que estaba buscando, incendió la antigua ciudad de Angostura, y la gente desesperada, incluso mataron al gobernador de la provincia de Guayana, se pasó a la ribera norte del Orinoco a refugiarse. Y allí fue a perseguirlo el lugarteniente de Sir Walter Raleigh, el pirata del terror del Caribe, que estaba aterrado porque en esa batalla, en esa acción, mataron a su hijo, ¿no? Al hijo. Entonces, él sabía que la venganza del pirata Raleigh iba a ser terrible y se suicidó. Y alrededor de aquel campamento de esos piratas empezó a crecer la ciudad de Soledad. Y bueno, y por ahí va la historia, así como la historia de Pariaguán, la historia... Omar, y en Independencia has ido a Mamo Arriba y Mamo Abajo. Eso es parte, es una de las parroquias del municipio de Independencia. Y hay 2 parroquias, Soledad y Mamo. Y Mamo. Mamo Arriba y Mamo Abajo. Y Mamo Nuevo. No, y Pocitos Ociosos y otra población. Pero yo no, esto a ti te parecerá, pero no, es así. Y así se llama. Recientemente estuve allá. Ah, bueno. Recientemente. ¿En dónde? ¿Mamo Arriba o Mamo Abajo? En Soledad. Literalmente en Soledad. Mira, Omar. Y hoy por hoy, Soledad, que es una población olvidada por los libros de historia, bueno, es la capital del municipio más rico de la 42% de la faja petrolífera de Orinoco está en el municipio en territorio de Independencia. Así es. ¿Y de qué le sirve? Bueno, ahorita está, como te digo, paralizado absolutamente. Un país que producía 4 millones de barriles diarios de petróleo, ahorita estamos produciendo 400.000 barriles diarios de petróleo. Es lo que se declara. Pero si uno va a Playa Mansa,
y ve la cantidad de barcos que están anclados ahí en la bahía de Pozuelo, esperando cargar el petróleo, uno dice, aquí a lo mejor se está produciendo mucho más y no lo están registrando y no lo están enterando al fisco. Esto es un tema periodísticamente muy importante investigar. ¿Por qué hay esa cantidad de tanqueros anclados en la bahía de Pozuelo? Pero no hay sanciones que impiden que se esté comercializando Hay algunos petróleo. barcos incluso que están detenidos porque, fíjate tú, hay un barco que está detenido, su capitán es una capitana de nacionalidad turca. Correcto. Estaba cargado de petróleo, algo así como 400.000 barriles de petróleo, y se lo había comprado un fulano, un señor. Resulta que las investigaciones, hubo un ingeniero joven de PDVSA que ve que ahí hay algo raro, denuncia y se investiga, y efectivamente era una negociación fraudulenta. Resulta que el que había comprado ese petróleo era un indigente de los Boyacá. ¡Guau! Tronconales. Ese juicio está en los tribunales. Dios acá de mío. Barcelona. Para que tú veas cómo está la situación en Venezuela. O sea, Sir Walter Raleigh quedó en pañales con los neopiratas. Ah, sí, los neopiratas. Ojo, que la 400.000 barriles la producción de... Multiplícalo casi está a $70 el barril. Sí, señor, sí, señor. A $70 el barril. Pero es la producción día de Venezuela. Bueno. Porque tanto descendió, pues. Así es, pero oye, esos tanques que tú ves todavía, la infraestructura petrolera en Venezuela está regada. Tú vas, el complejo industrial de José, son los 4 mejoradores, son 4 refinerías que hay ahí. Anzoátegui es el estado que tiene más refinerías. Es un emporio, definitivamente. Mira, está el Guamache, el de Guamache. Chaure. El de Chaure, que es una de las refinerías, las primeras refinerías en el estado de Anzoátegui. Todavía produce hasta 40.000 barriles de gasolina y gasoil. La refinería de Puerto La Cruz, icónica. Pero está la refinería que la gente no conoce, la refinería en Santa Ana. ¿Cómo no? Esa refinería era la única del continente americano que producía parafina. Es correcto. Para hacer Velas, exacto. para hacer perfumes, para hacer caucho, para hacer todo. De América. Y todavía está allí, pero está En muy malas cuidada. condiciones, muy malas Es condiciones. una extraordinaria refinería. Desinversión completa. Y 4 refinerías en el complejo de José. De los 4 mejoradores, uno solo es el que está trabajando. Omar González Moreno. El gobierno está preocupado por la situación económica nacional. Tanto es así que ha dispuesto que a partir del 1 de octubre, y esto lo comento a sazón de una columna que escribiste, se va a aplicar la tercera reconversión monetaria para darle vigor al bolívar, para salvar la economía, que la oposición embiste misericordiamente al gobierno buscando flaquezas cuando hace esfuerzos como una reconversión para consolidar la moneda nacional. Tú eres economista, sabes lo que estás hablando. Mira, le han borrado 14 ceros al bolívar. Sí. En el año 2017, el difunto Hugo Chávez le quitó 3 ceros y le puso el apellido al bolívar, a la moneda nacional de Bolívar fuerte. 3 ceros. Nicolás Maduro en el 2018 le quitó 5 ceros más. Van 8. Y le puso el apellido de soberano, el Bolívar soberano. Ahora, el Banco Central de Venezuela acaba de anunciar que a partir del 1 de octubre le quitan otros 6 ceros, le borran los 6 ceros. Mira, tú más que nadie sabes, porque eres un economista avesado, que tan pronto el Banco Central de Venezuela anunció la reconversión monetaria, que le quitan 14 ceros al bolívar, esto hizo que se dispararan los precios de la comida y de todos los bienes y servicios. Esto ha sido la guillotina para los salarios y el presupuesto familiar. En este momento, de nuevo, la hiperinflación se disparó. Esto, y todavía no ha entrado en vigencia la reconversión monetaria, con billetes de 10, 20, 50, 100 y una moneda de $1 bolívar. Le quitaron los 2 céntimos. Ahora usted no puede comprar a $1.50, no, mucho menos a 12.50, a 13.50. Y quiera que te diga una cosa, estructuralmente la economía, dentro de unos años tendrán que quitarle
otro 0. ¿Y tú sabes cómo le pusieron de apellido? ¿Cómo? Digital. Porque ni siquiera está garantizada la emisión Fiduciariamente. de su billete. Omar González Moreno, ayer hubo elecciones del PSV. ¿Cuál es tu comentario al respecto? ¿Tuviste votando en alguna cola? Responde Omar González Moreno. Al regreso de publicidad. Ya regresamos. Y continuamos con mucho más de diálogo ya en este segmento final. Nuestro invitado de lujo, nuestro invitado especial la noche de hoy es Omar González Moreno. Ha sido parlamentario, ha sido gobernador, sigue siendo un gran deportista, además docente universitario, fundador de muchos medios de comunicación social, de radios, de televisoras, de periódicos, pero además ha tenido un programa Mar de Fondo, ustedes deben recordarlo, en televisión, también lo tuvo en radio, en Unión Radio. Bueno, un hombre que ha sido, si por su lengua es la justicia, se aplicaría 24 horas al día. Omar González, además de ser un gran amigo y reputado ciudadano, es nuestro invitado hoy. Y Omar, te quería pedir tu comentario ayer, y yo lo celebro. ¿Por qué lo celebro? Porque todo ejercicio democrático de consulta creo que merece un reconocimiento. Hubo elecciones internas organizadas por el CNE a solicitud del PSV, del PSUV, y a nivel nacional. Dieron unas cifras de votación sobre los 3 millones de participantes. Oficialmente no he visto, pues salvo que lo hayan sacado ahora listado de los ganadores oficiales, pero en todo caso se llevó a cabo ese proceso. ¿Qué opinión tiene un dirigente nacional de 20 Venezuela sobre ese proceso de elecciones primarias convocados por el PSV para escoger sus candidatos a gobernadores, legisladores regionales, alcaldes y concejales? Omar González Moreno. Decía un filósofo norteamericano hace muchos años, Herbert Marcuse, que el hombre no era de una sola dimensión, el hombre es multidimensional, tiene una vida personal, tiene una vida familiar, tiene una vida política, tiene una vida social. Y esto que voy a decir es una apreciación como periodista, ¿no? Independientemente de la posición que tenga dentro del partido 20 Venezuela, miembro de su dirección nacional. Como periodista, conozco que el Partido Socialista Unido está siendo asesorado desde que llegó al poder por lo que quedó la reminiscencia de esa Alemania Oriental, la Stasi, que fue tropicalizada en Cuba. Estos cubanos saben mucho del manejo de la propaganda para hacerle ver a los ciudadanos lo que no es verdad. Y bueno, el que solamente ve venezolana de televisión se forma una percepción totalmente diferente a la que vive el resto de los venezolanos que no ven el canal oficial. Eso pasó ayer con ese proceso de elecciones primarias. Esta Stasi tropical de que son los cubanos dijeron no, aquí hay que demostrar que hay mucha gente votando. ¿Y qué hicieron? Bueno, redujeron el número de centros electorales a la mínima expresión. Si en Venezuela, en el estado de Anzoátegui hay 612 centros electorales, apenas abrieron una cuarta parte, habrían puesto unos 100 centros electorales. Pero no solamente los centros electorales, sino que esos centros electorales había una sola mesa. Una sola máquina. Una sola máquina. Es decir, normalmente hay hasta 10 mesas en un proceso electoral. Pero si ponen una sola mesa y reducen el número de centros, claro que se van a formar unas colas que fueron las que se vieron ayer. En todo caso, también se vieron trompadas, golpes, patadas, kung fu, bombas lacrimógenas, secuestros, etcétera, etcétera, abusos, ventajismo, fraude, todo eso se vio ayer, que es el preámbulo de la farsa que están montando para el 21 de noviembre. Yo sé que tú estás participando, pero esa es mi opinión. No, irrespetable totalmente, por Dios, Omar. Entonces, bueno, ahí están los resultados y que todavía no son definitivos porque en definitiva lo que lo va a decidir es el cogollo. Por ejemplo, aquí Luis José Marcano parece arrasó. Nelson Moreno en Sotillo arrasó. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? No lo sé. Lo único que se estiman los especialistas que apenas un 5% de lo que era la militancia del PSUV fue la que participó en el proceso como este. Allá ellos con su
mentira. Pero lo importante es que usted en esta ventanita de información sepa que esto es una gigantesca manipulación que lo que busca es legitimar a quienes están en este momento ejerciendo el poder en Venezuela. Omar González Moreno, 0414-820-5103. Buenas noches, Gilberto. Un saludo. Amén. Saludos. Le pregunto a Omar González, ¿qué opinión puede dar acerca de este diálogo pronto a comenzar? ¿Surgirá algún beneficio para el país? En absoluto. Es bueno que sepan que este es el diálogo número 15 que lleva adelante el régimen con la supuesta oposición. Esto no es más que buscar oxígeno, buscar legitimarse, etcétera, etcétera. Ya hay un acuerdo, hasta Manuel López Obrador, el presidente de México, y Nicolás Maduro están en conchupancia para demostrar a los venezolanos que hay un diálogo, hay una negociación. Esto está servida a la mesa, porque los que se sienten allí no es una negociación, ahí los que se sienten ahí es una capitulación, se rindieron, dejaron la lucha. Por eso usted tiene que buscar a la gente que se mantiene firme en la lucha por la libertad de Venezuela, por un cambio de modelo económico y político, que es la única forma de salir de esta pesadilla. ¿Por qué 20 Venezuela no ha sido legalizado como partido político? Pues no ha sido legalizado porque el Consejo Nacional Electoral no ha legalizado, así como está ilegalizado Voluntad Popular, está ilegalizada Acción Democrática, está ilegalizado Primero Justicia. Esos partidos no tienen tarjeta, se lo repartieron. Algunos se lo dieron a gente que son abiertamente pro gobierno. En la tarjeta de Primero Justicia la tiene Parra, es el presidente Parra, uno de allá, un diputado de Yaracuy, y así por el estilo. Están inhabilitados los líderes fundamentales de la oposición. Es decir, a 20 Venezuela no la legaliza porque si hay la piedra, la roca en la que se fundamenta la resistencia en Venezuela, en este momento es en María Corina Machado, en 20 Venezuela, en el Partido de la Libertad y desde luego en otras organizaciones políticas, como es el caso de Alianza al Bravo Pueblo con Antonio Ledesma, como es el caso de Andrés Velázquez de la Causa R. Es decir, hay referentes a nivel nacional de gente que no capitula, gente que no se rinde y que mantiene la lucha para lograr la libertad de Venezuela. Si se dan condiciones, Omar González Moreno es candidato a la gobernación de Anzoátegui. Sí, las condiciones tendrían que ser, la primera condición sine qua non es precisamente un cambio de régimen. Eso es una condición. Hay requisitos, que liberen los 350 presos políticos, que las inhabilitaciones. Que le devuelvan los símbolos a los partidos a los que les pertenece, que se revise el registro electoral permanente, que no lo han querido hacer nunca, que esos 6 millones de venezolanos, que son la diáspora, que es el éxodo de los venezolanos por el mundo entero, tengan el derecho de sufragar por el nuevo presidente o presidenta, para utilizar la terminología del neolenguaje que se está usando en este momento. Bueno, puedan votar, porque ellos son venezolanos y tienen el derecho de sufragar. Ese registro electoral permanente está apoyado, ese registro electoral permanente está lleno de inconsistencias y por eso se niegan rotundamente a que venga una observación internacional, se niegan a que revisen ese registro electoral permanente y desde luego el Plan República debe dejar eso en manos de los civiles y que vuelvan a los cuarteles y no como vimos ayer, que hasta los efectivos con un AK-45 se eran parcializados hacia uno u otro candidato. Eso no puede ser. Eso no es unas elecciones. Esos son procesos fraudulentos que están en marcha. Es un fiasco. Omar González, nos queda un minuto y tú optimizas siempre el tiempo y eso es admirable en ti. Omar, ¿el elefante se puede comer de un solo mordisco o a rebanadista o a mordisquito? Trataron de comérselo de un solo mordisco y no se pudo. ¿No crees válido estos procesos para ir colonizando espacios, para ganar poder y que cada día sea menos asimétrica la batalla por la conquista? Te corrijo. Nos comimos el elefante en el 2002, pero nos traicionaron. En el 2002, un líder mucho más, con mucha más fortaleza que Nicolás Maduro, salió de Miraflores. Pero los errores cometidos por Carmona y compañía
y en ese momento dieron al traste con la gran oportunidad de enrumbar a Venezuela, ya no para reconstruir el país, para transformar a Venezuela, que es lo que necesita. Omar González Moreno, gracias por habernos acompañado, hermano. Gracias a ti, Gilberto. Un placer. Esta es tu casa. Muchas gracias. Un saludo a todos. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Será un gran placer. Amén. Amigas, amigos, llegamos a la parte final del programa. Gracias por dedicarnos esta hora para divertirse con nosotros, para informarse con nosotros, para disfrutar con nosotros y, por supuesto, invitándoles para el próximo lunes, donde también será un programa interesantísimo. Nos despedimos con nuestro proverbio de siempre. Vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Buenas noches.